Sean bienvenidos a nuestro espacio de reflexión. En este caso, el cuarto de una serie maravillosa a partir del texto de la maestra Virginia Blanes que se llama Amar sin sufrir, el libro de los hijos, que tiene información verdaderamente trascendente, muy importante, muy adecuada para modificarnos, porque lo vuelvo a recordar, ella en la dedicatoria de su libro dice, dice, no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y entonces a todos, en cualquier momento de la edad en nuestra vida, nos aplica la información que la maestra Blanes nos comparte. Amar sin sufrir es el texto. En esta cápsula número 4 de la serie de 8, vamos a la mitad, el tema es el padre. Dice entonces el texto, el hijo, cuando es bebé, y de bebé hasta los 3 primeros años de su vida, mantendrá una simbiosis con el padre. Voy a aclarar ese concepto tomado básicamente de la biología. Una simbiosis es una asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Dos organismos de especies diferentes van a cooperar, van a entrar en simbiosis, van a buscar una relación ganar-ganar para que ambos crezcan. Bueno, en esta relación del padre simbiótica con respecto al hijo y viceversa, es que se irá adaptando la figura del padre en función de cómo esa figura sea transmitida por medio de la mamá. Es decir, es muy importante en esta etapa que incluso el mismo Freud llama como de cambio, cuando habla en su texto sobre la cultura, cómo la mamá nos va a soltar para pasar a empezar a aprender la cultura. Y la cultura son los modos como nuestro grupo social resuelve sus necesidades. Y esos modos el padre los tiene. El padre proveedor, el padre que se encarga del cuidado y del alimento de la casa, vamos a empezar a movernos y vamos a aprender a movernos en ese sentido cultural a partir del padre. Bueno, en ese sentido, el cómo ve a la madre al padre, en ese sentido, bueno, a su marido va a ser muy importante para el hijo, para recibir esa imagen con toda claridad. El rol del padre durante el periodo de 3 años debe hacer sentir tanto a su pareja, yo como papá debo hacer sentir a mi mujer y a mi cachorro que están a salvo, que están seguros, que están sostenidos por un abrazo más amplio que el que solamente recibe la mamá. Es decir, es muy importante la relación que tengo con la mamá, pero ese abrazo mi hijo debe sentir que alcanza para los dos, que los dos están en un espacio de seguridad. Ya tocamos que en el texto de la maestra Blanes habla que el niño hasta por ahí, incluso de los 9 meses, más o menos, va entendiendo poco a poco que ya no es parte de la mamá. Eso no se da solo con el nacimiento y con con cortar el cordón umbilical, sino es un proceso psicológico que aún separado el niño ya de manera física, todavía él sigue pensando que es parte de la mamá. En el año 1, el papá debe ser cuidadoso y amoroso. Esto no es posible si los hombres somos inmaduros. Hay un concepto de hombres inmaduros. Uno que menciona la maestra Virginia Blanes es los maridos niños, los maridos que no crecimos, que llegan a sentir celos. Esa es una determinación muy clara con la cual podemos detectarnos si estamos en ese caso, o si tu pareja está en ese caso, o si tu hijo está en ese caso, que ya como marido llegan a sentir celos de las atenciones recibidas por el bebé, lo cual es sumamente como hace un choque en el cerebro, porque yo lo viví, entonces decía, pero ¿cómo puedo estar celoso de mi propio hijo? Pues sí, en realidad sí, porque también no solo traigo mis propias heridas emocionales desde la infancia, sino esta idea de que yo me casé o me uní a esta mujer para que me sirviera, para que se encargara a veces literalmente de mí y de todo mi proceso psicológico, lo cual es terrible. Muy importante para nuestra cultura, esto es fundamental. La carencia de contacto físico de parte del padre con los hijos y las carillas en los primeros años de un niño suelen dar lugar a conductas psicopáticas, es decir, conductas enfermizas, conductas desde una psicología trastocada en las edades posteriores. Si no abrazamos, si no hacemos sentir de manera física amor a nuestros hijos, vamos a generar enfermos. Las energías de ambos padres son diferentes y complementarias para la psique,
para el sano desarrollo del bebé. Entonces es muy importante que los cambiemos, que los acariciemos, que les hablemos. No solo en esta molestarlos, darles nalgadas, no basta con eso, hay que ser verdaderamente cariñosos, acariciarlos, darles besos. Esa parte de nuestra cultura mexicana urge que le demos una vuelta muy importante en ese sentido porque nos va a formar para toda la vida. El padre debe ser consciente de que si no mantiene un contacto y cercanía mientras su hijo es un bebé, cuando crezca, ese padre se habrá convertido en un completo desconocido. Hay un montón de información que tiene que ver todavía con, ahorita lo voy a ir aclarando también, con respecto al bebé, con la piel, con lo que el bebé está sintiendo y presintiendo de nosotros mismos. Con esa información que no pasa solamente por el lenguaje y por el asunto lógico. Entonces, nuestra cultura tendemos a de por sí estar alejados de los hijos y dejarlos demasiado tiempo con la mamá. Entonces vamos a cooperar con ella, acercarnos junto con ella, una responsabilidad nuestra como padres para que ese acercamiento sea verdaderamente amoroso, caluroso, sensible. Este completo desconocido en el que podemos llegar a convertirnos, si no hicimos este trabajo cuando nuestros hijos eran bebés, pudiera ser registrado a veces hasta como el enemigo. Es decir, si además tenemos problemas con la mamá y la mamá está resentida con nosotros y esa información se le está pasando a nuestro hijo, cuando nos encontremos con él, el hijo nos va a percibir incluso como el enemigo. Y tiene sentido, porque puede decir, ok, aquí está el que le hace la vida imposible a mi madre. Recordemos que las primeras imágenes nuestras como hombres, papás, van a ser a partir de la mamá. Y esto puede estar determinado según el contexto, si fue por una ausencia física o una ausencia emocional. En mi caso, por ejemplo, bueno, no toda la vida, pero una muy buena parte con respecto a mi papá fue este alejamiento. Mi papá estaba ahí y era relativamente tranquilo. Mientras no bebía, el asunto en mi casa era bastante pacífico, incluso con situaciones como lectura, con charlas, etcétera, pero emocionalmente no éramos muy cercanos, sin duda. Incluso físicamente tampoco. Yo sabía que estaba allí, pero no era fácil ir a pedir un abrazo, ir a acercarse, sentarse en sus rodillas para ver la televisión. No tengo memoria ninguna. Por el contrario, me siento o me sentí muy aceptado por mi papá mientras más maduro era, mientras más crecidito, mientras más bien portado era yo como niño, más sentía que él me aceptaba y tenía mucho sentido porque él quería un niño bien portado, ¿no? Y traía su propia cultura con un niño acariciado, un niño besado, un niño mimado. Era muy posible que fuera un niño débil. Bueno, igual que en nuestra cápsula de la mamá, tenemos un padre ideal que a todos nos hubiera gustado, dice la maestra Blanes, tener un padre así. Que nuestro padre fuera una persona de éxito, feliz y plena y que se ama a sí mismo. Por favor, cuando tengas dudas sobre el amarnos a nosotros mismos, ya hay muchísima literatura, ponte en contacto conmigo. Es muy sencillo ya salir de ese viejo concepto en el que pensamos que amarnos a nosotros mismos es un exceso de egoísmo. Es la base, amarnos a nosotros mismos, aprender a hacer eso, es la base para las relaciones sanas durante toda la vida. Otro concepto de nuestro padre ideal, capaz de demostrar amor, como lo que le estoy diciendo de mi propio padre. Había un padre ahí seguro que después, ya lo sabrán también, sufrí muchas broncas porque era un padre alcohólico que tenía entonces estas dos caras. Pero era un padre que no era sencilla sus demostraciones amorosas. Incluso a mí me llegaron a doler porque muchas de esas demostraciones amorosas cargadas de cariño y de besos era cuando él estaba borracho, lo cual no era nada agradable, no era, era recibir caricias de amor y chistes, a lo mejor hasta bien intencionados, a partir del olor del alcohol de mi propio papá. Es muy probable que eso lo siga padeciendo. Soy un tipo el que cuando los hijos, las parejas, la gente que me ama, me abraza, me quiere, soy un poco erizo, estoy como a la defensiva, lo he seguido trabajando. Un papá fuerte, pero no agresivo, sentirnos protegidos, pero que esa fuerza sabemos que va a ser medida, que esa fuerza no va a rebasar un límite y nos va a lastimar. Con valores claros y reales. Mucho cuidado con la doble moral. No digo que sean unas piedras inamovibles, pero sí un valor claro, es decir, marcar límites. Por ejemplo, en el momento de la educación de los hijos es muy importante marcar límites y hacer respetar esos límites, pero cuando se rompen, generar un diálogo, escuchar razones,
compartir las posibles consecuencias de ese rompimiento, de ese límite, etcétera, etcétera. Un padre coherente, que no imponga la ley del más fuerte, ¿no? Que no se resuelva porque él es más grande, porque nos golpea, porque así se hace, porque yo soy tu padre, porque lo digo yo, etcétera, etcétera. Que un padre que sea un referente para sentirnos capaces y preparados. Esto es muy importante, revisen nada más esto. Un padre debe ser un referente para sentirnos capaces y preparados para seguir nuestro camino en la vida. Aquí en la adolescencia, ya también les he comentado que la adolescencia es un periodo bien interesante de carácter psíquico y espiritual, este, para reajustar los posibles traumas de nuestra anterior infancia, ¿no? De nuestra próxima pasada infancia. Entonces yo, por ejemplo, el gran elemento de conflicto con mi papá era que me decía, pues tienes que crecer, desarrollate, triunfa, sé exitoso. Y yo lo veía a él verdaderamente ya acomodado en su zona de confort, ya verdaderamente ni siquiera sus hobbies los vivía como a plenitud, ¿no? Era un poco, en ese sentido ahorita lo puedo decir, era un poco mediocre. Había que revisar la historia de mi padre, que venía de muy, muy abajo en términos como de socioeconómicos, y entonces lo que logró, me parece que él estaba como en la sensación de disfrutarlo, pero yo aún así no estaba convencido de que él estuviera muy satisfecho ya disfrutando sus logros. Entonces había cierta incoherencia entre lo que él me pedía que yo hiciera y lo que yo veía definitivamente que él me mostraba. Un padre que sea respetuoso, que sea una referencia de compromiso, autosuficiencia, honestidad y responsabilidad. Claro que, bueno, lo digo para compartir mi experiencia, pero pienso que cuando alguien hablaba del papá perfecto, ahora yo he pensado mucho que cuando era niño siempre escogía a papás de otros niños, ¿no? Yo decía, no, el papá más alegre es el papá de fulano de tal, y el papá más responsable es don quién sabe quién, y mi papá no. Mm, Por eso fue, porque no era un referente. Al final de cuentas, pues no era que yo dijera, yo de grande quiero ser como mi papá. No digo que esa sea la meta de los papás, no tenemos que soltar los que lo somos, dejar de ser nosotros, pero sí revisar estos valores para que en automático, cuando menos en estas situaciones, nuestros hijos tengan un referente. A lo mejor, sin duda, habrá padres más exitosos que yo, habrá padres más amorosos que yo, sin duda, pero lo mío fue lo suficiente para alimentar de manera sana, física y espiritualmente a mis hijos. Es decir, si es cierto que don fulano es más cariñoso que yo, pero yo fui cariñoso al 100% de lo que yo podía darte, te di todo, absolutamente todo. Y si esa situación es real, seguramente la relación hijo-padre será pacífica. ¿Qué estamos buscando de este padre? Que no nos empuje a la irracional pertenencia, ¿no? Tú eres de este apellido, tú eres de este equipo, tú eres de esta colonia, tú eres quién sabe qué, por más irracional que sea. Que no nos pida estar en el clan, aunque el clan sea dañino. Entonces, pues estas situaciones de emborracharnos con los primos para pertenecer al grupo, de ligarnos a unas niñas para pertenecer al grupo, etcétera, etcétera. Que no señale que las únicas vías de crecimiento en la vida son la lucha, el miedo y la cesión de poder. Es decir, pues justo, ayer hablaba con alguien una niña además, que encontraba que sus valores paternos justamente son estos. Entonces ayer extravió alguna cosa en el trabajo y estaba súper temerosa de perderlo, porque la idea base, la idea motor de su existencia era, pues es que en la vida se lucha, en la vida te roban, en la vida, y es además lo que tiene un hijo tiernísimo, súper divertido de 4 años, le digo, vas a echar a perder ese chamaco. En ese sentido, sí hay que darle al niño que tiene que estar alerta, que no puede ser un bobo entregado, pero no las amenazas de que la vida es justo este infierno, porque no lo es nuestra visión, es nuestra manera de verlo, es nuestra experiencia a la que le hemos tenido fe y la que seguimos incluso reproduciendo de manera irracional. A los 7 años del proceso de nacimiento, hasta los 7 años de nuestros hijos, en términos de la educación, el papá debe ser un ejemplo. Lo que le vamos a mostrar como términos de educarlo, de llevarlo a la cultura y los ejemplos van a ser una relación importante para formar la autoestima del niño. Lo que nosotros le digamos, lo que vea en nosotros, va a definir con toda precisión la autoestima del niño. En este caso, por ejemplo, mi padre,
justo proyectándose en su propia infancia, dejó de mirar muchos de mis talentos y entonces intentó hacerme muy competitivo bajo estos valores que les mencionaba, bajo los valores de la lucha, del miedo, del poder, cuando tenía un hijo que iba a ser artista o que fue artista al final de cuentas, ¿no? Eso a él le dio miedo y entonces fue muy exigente con deportes rudos, con ligarme niñas, con pelearme con otros chamacos, etcétera, etcétera. Para mí fue complicado, pues, porque generó una autoestima de un tipo que cuidadoso, ¿no? Realmente tardo mucho en mostrar mi talento. Por ejemplo, en las compañías de teatro me tienen que conocer, tienen que pasar un proceso largo. Cuando voy a los castings, me quedo en muy pocos castings porque las pruebas son muy inmediatas. Y sé que soy mejor actor que mucha de la gente que participa en un casting, pero tiene que pasar un proceso, ¿ven? Eso tuvo que ver en mi caso por ser cuidadoso, porque no soy arriesgado a la primera, porque no llego con todo, porque estuve alimentado por las dudas de mi papá. Cómo cómo acomodarme, cómo esto que no me cuadra con mi papá, cómo poco a poco lo voy construyendo para ser aprobado por mi papá. Ahí encontré el verbo adecuado con respecto a mí. Y de la autoestima va a depender la capacidad del niño para encontrar su lugar en el mundo y el desarrollo de sus propios poderes y valores, de sus virtudes y sus valores. Es decir, justo si tenía yo talento incluso para el deporte, porque me parece que sí lo llegué a tener, practiqué muchísimo, estuve muy cerca de ser un profesional del deporte que me gustaba. Sin embargo, había una presión de más con respecto a la imagen y a no lograrlo. Es decir, no solo lograrlo, no era no llegar al equipo de la primera división, sino el fracaso que iba a representar para mí y haberle fallado a mi papá, por ejemplo, en ese sentido. Los hijos imitan aquellos valores desde los que el padre se mueva. Atención, no basta con decirles a los hijos qué hay que hacer. El 85% de lo que aprenden los hijos de nosotros es por las cosas que hacemos. Aquellos que sean sanos o no, coherentes o no, los que funcionan como motor interno. Las motivaciones del padre van a ser casi siempre las motivaciones del hijo. Entonces, mucho cuidado con revisar cuáles son las motivaciones mías, ¿no? Si el tiempo que estoy con mi hijo, los valores con los amigos, por ejemplo, yo aprendí eso de niño, que los valores tenían que ver con el alcohol, con el engañar a las mujeres, con hacer trampa, con hacer bromas pesadas a los amigos. Ese fue mi primer aprendizaje. Me ha costado muchísimo trabajo generar amigos en paz, amigos que no se critiquen, amigos que no sean unos pinches machos y se peguen en la espalda, que no alburen. Ese tipo de amigos, esa parte de los amigos delicados no deja como de hacerme un poco de ruido, porque no aprendí esa parte, porque justo aprendí con mi papá esta situación más violenta. Entonces, los papás tenemos que revisar cuáles son nuestros pensamientos motores, cuáles son nuestras primeras ideas, porque al final de cuentas, esas van a sustentar nuestro ejemplo con el cual nuestro hijo se va a alimentar. Hay que tener cuidado porque los hijos crecerán adoptando como propios los valores expresados en las actitudes y los deseos del padre. Hasta muy poquito, tengo 50, hace 10 años apenas, empecé a corregir la relación con respecto a mi mamá porque le compré a mi papá. Mi papá, bueno, claro, eh, terminó su carrera. Una buena parte de que terminó su carrera, mi papá me tuvo a mí cuando él estaba en tercero de secundaria. Entonces, claro, toda la preparatoria y toda la carrera, mi mamá se hizo cargo de mí y además en ese tiempo llegaron mis otros dos hermanos. Y era muy injusto a mi padre reclamándole a mi mamá que ella no se había preparado, que ella no tenía carrera universitaria, que no sabía hablar, que no leía, que no tenía un nivel intelectual como el de él, cuando justo mi mamá a lo mejor le tuvo ese nivel intelectual para que él creciera. Bueno, yo le compré esa idea a mi papá. Entonces traté muy mal a mi madre con respecto a que era un ignorante, que no leía, le dejé caer toda mi superioridad encima en el aspecto intelectual y me ha costado, digo me ha costado porque lo sigo haciendo, mucho trabajo entender que los valores de mi mamá se mueven en otro sentido. Y lo mismo con mis parejas, es decir, reconozco que una chica que no difícilmente, pues de entrada, una muchacha o una mujer en este caso me puede gustar muchísimo, me puede resultar muy atractiva, pero si me entero que no tiene carrera profesional, por ejemplo, para mí es un impedimento así de, no, esta mujer no tiene carrera profesional, como si ese fuera uno de los elementos importantes para compartir la vida con alguien. Sin duda lo es, pero no es el más importante.
Ok. Y entonces dice la maestra Blanes que lo que importa no son los valores que decimos, sino lo que hago, ¿no? Entonces no vale decir, hijo, tienes que serle fiel a tu esposa, a tu novia, si yo veo que mi padre no le es fiel a mi propia madre. Del padre depende que el hijo entre en contacto con su poder interior, con el poder interior del niño, que se sienta capaz de dar pasos por sí mismo. Es lo que justamente lo que les digo. Es decir, saber demostrar que el hijo es capaz de hacer sus cosas, que aquí está vigilado, que poco a poco lo voy a ir soltando, y no a partir de retos machistas, no a partir incluso tal vez de haberlo ya castrado psicológicamente desde antes, ¿no? De no, tú no vas a poder hacer eso, tú eres un pendejo, saliste a la familia de tu mamá, etcétera, etcétera. Ok, hay algo que no tenemos, que lo dejamos mucho, pienso yo, a las cuestiones, por ejemplo, de las ceremonias religiosas, al momento que salimos de casa, que es casarnos, tampoco, y nos hace mucha falta este elemento cultural de que los hijos tomen un año sabático, viajen, vayan a otras ciudades, estén largos periodos de tiempo, un año cuando menos en otra ciudad, en otro contexto cultural, que trabajen, etcétera, etcétera, para generar ese desapego. Bueno, dice la maestra Blanes que hay que bendecir la salida de la casa y bendecirla en términos de un nuevo inicio y que los hijos tienen que tener muy claro que tenemos fe y el deseo absoluto de que les vaya muy bien. Yo recuerdo, pues, me salí casándome, de mi casa me salí literal para casarme e irme a vivir con una mujer que mi papá, las condiciones eran, pues ojalá te vaya bien. Y todas las ayudas de él siempre tenían el sustento de ver si no las echa a perder. Fue muy difícil reconocer que mi papá no tenía confianza en mí, porque veía los hechos, porque veía los resultados primarios, y sobre todo y básicamente porque no me conocía. Entonces fue muy complicado resolver ese proceso, ha requerido trabajo psicológico, sin duda. Pues, ¿qué hay con habló la maestra Blanes de los logros o de las metas de un padre sano, de un padre ideal? Bueno, ahora tenemos padres tóxicos. El padre tóxico puede tener varias caretas, varias mascarillas. Puede ser un hombre niño, dice la maestra Blanes. ¿Qué es un hombre niño? Un hombre niño es el que se queda en la relación, es decir, un hombre niño se queda con la esposa si es que en ese lugar, en esa relación, encuentra libertad suficiente para mantener sus caprichos de niño o de adolescente. Entonces, decir, ok, va, no me voy, me quedo aquí en la casa con los hijos incluso, pero yo requiero mi espacio para irme a jugar, para echar las chelas, para mi colección de estampitas, lo que ustedes quieran en términos como infantiles y adolescentes, para que tengan sus propios caprichos y además, por ejemplo, que no sean reclamados, ¿no? Pues, pensaba en ejemplo de cosas relativamente inútiles. Recuerdo unos compadres de mi papá que el tipo coleccionaba plumas y entonces la mujer estaba muy frustrada porque decía que a veces faltaba el dinero, pero el tipo tenía ahí plumas de carísimas que era incapaz de vender y las tenía ahí en su casa. Digo, sin ser millonario, a lo mejor si eres millonario te das ese lujo, pero si la economía requiere movimiento y tú tienes plumas ahí guardadas, esa es parte todavía de haber sido un hombre niño, un hombre que tiene su propia colección, como sus álbumes de estampitas, etcétera, etcétera. Este hombre niño, las responsabilidades lo asfixian y no están preparados para hacerse cargo de la manada porque no están preparados para hacerse cargo de ellos mismos. Aquí mucho cuidado también con estos viejos enlaces hacia atrás. Es muy probable que yo no sea un hombre preparado para hacerme cargo de mí mismo, porque mi madre tampoco ayudó en eso, porque me resolvió todo la vieja. Entonces, si la mamá, en la cápsula pasada, decía que es particularmente en nuestras culturas, las mamás hacen hijas para ser madres y hacen hijos para ser hijos, no para ser hombres y mujeres maduros. Son dependientes y egoístas. Son como niños mal educados que no llegan a crecer. Ahí es clarísimo. Sienten celos de su propio hijo, ya lo había mencionado. Adoptan al hijo, atención, estos padres niño, adoptan al hijo como amiguito, como compañero de juegos, con el que mantenerse en una infancia eterna o en una eterna adolescencia. Ahora los chavos rucos, los que no digo que no se valga jugar, aprender la consola, los juegos de los chavos, la tecnología. Por supuesto que se vale pedir ayuda, etcétera, pero que no sea ese el tema, ¿no? Es decir, puedo ocasionalmente, si voy a visitar a mis hijos y está jugando con la maquinita, bueno, pues puedo meterme a jugar y ganarle o perder con alguno de sus amigos,
pero yo generar una cita, estar 4 o 5 horas a la semana, promover ese espacio y que los hijos, los amigos de mis hijos me vean como un amigo, como alguien de su propiedad, invitarles ahí las pizzas, y ocasionalmente hasta beber con ellos, habla de que yo no he madurado y que no estoy preparado para ser padre, aunque ya lo sea y aunque mis hijos tengan, incluso en muchos casos llegan a madurar primero los hijos antes que el padre, para no mantenerse en esta infancia eterna o eterna adolescencia. El padre ausente es el otro tipo. Solo ven a los hijos cuando duermen o a veces menos. Y si los ven, atención con esta diferencia, con esta distinción, y si los ven, no los miran. Entonces yo llego, entro a la recámara de mis hijos, están dormidos, les doy un par de besos, no pregunto por ellos, no sé qué les interesa, no sé quiénes son sus amigos, no los veo, no los miro, perdón, diría la distinción Lablanes, los veo, sé que están ahí, que están sanos y que no se han enfermado. Si necesitan algo, abro la cartera y pago, pero no sé quiénes son mis hijos, no los tocan, no se dejan ver o tocar también nosotros mismos, ¿no? Los padres que no debemos manifestar debilidad. Incluso en propia terapia, como grupos de alcohólicos anónimos, alguna vez en un momento muy sacudidor de mi vida, me dijeron que me encerrara en mi casa, que no visitara a mis hijos, que no era sano que me vieran así. Decía, pero ¿por qué no? Pues si es una crisis de mi vida y me hace muy bien que me abracen. ¿Qué pecado tiene? Soy un hombre que tiene fallas y que puede estar en estos fracasos. Afortunadamente no hice caso y lo hice y fue una relación, fue una situación que fortaleció la relación enormemente con mis hijos. Justifican el trabajo, es decir, el dinero que hace falta, el luchar por tener una seguridad en la casa y traer las cosas, lo que está carente de la casa lo justifican, aunque en realidad la familia lo que les pide es mayor cercanía de él y menos dinero. Papá gana menos, pero estate más tiempo aquí. O sacrifiquemos el viaje a Europa, vayamos a Huastepec, pero métete a la alberca con nosotros, disfruta la situación con nosotros, camina con nosotros, etcétera, etcétera. Creo que ese es claro. Son ausentes, estos padres ausentes lo son porque no tienen un buen vínculo con la madre de sus hijos. Ahí puede haber un asunto. Si la relación con la mamá no está bien, entonces te los encargo a ti y yo hago mi vida independiente. Y si no tengo una buena relación con la madre que se ha encargado de la manada, pues tampoco lo voy a tener con ellos. Si un hombre no ha madurado, si no ha encontrado su centro y no ha sabido establecerse de una forma correcta en su vida, difícilmente podrá ser un padre presente. Lo voy a volver a leer. Si no hemos madurado, si no hemos encontrado nuestro centro vital y no hemos sabido establecernos de una forma correcta, no tiene que ver con que ganemos dinero y podamos mantener gente. Es un asunto psíquico, emotivo. Si no estamos centrados nosotros, difícilmente vamos a poder estar presentes en una casa porque vamos a estar buscando en el alcohol, en los amigos, en las amantes, las situaciones infantiles de las que carecemos. Para eso también podemos ver heridas emocionales en la infancia, basadas en el texto de Liz Bourbeau, que tenemos 7 entregas en nuestro canal de YouTube. Un padre, si no sabe mirarse a sí mismo, será casi imposible que sepa mirar a sus hijos. Creo que esa frase no requiere explicación. Padres agresivos. Lo que esconde la agresividad es miedo y se manifiesta en personas que ese miedo lo han mamado desde la infancia, ya sea de forma física o verbal, que fueron abusados físicamente con golpes, bueno, golpes, pensaba, zapes, pellizcos, cinturones y cosas mucho más violentas, o de manera verbal, ¿no? No sirves para nada, eres un idiota. Esas brutales sutilezas, como de, ya sabía, movimientos faciales, ojos, que son informaciones brutales de que mi papá ya me está diciendo estúpido, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente esa agresividad, revisémosla, es un temor de nosotros. No tiene nada que ver con la forma con la que estamos educando a los hijos. Es muy probable que tengamos mucho miedo de ese compromiso y sale a partir de un asunto violento. Lo que importa en estos papás agresivos es ser más fuerte. En el fondo saben que se ven débiles y que no tienen valor y entonces se esmeran en que no se note. Aquí anotaba yo que pueden revisar también en nuestras cápsulas de heridas emocionales la máscara del controlador, ¿no? Cómo nos ponemos esta máscara de violentos
porque en el fondo sabemos y estamos muertos de miedo. Papás que radicalmente cambiaban con 3 tragos encima, ¿no? De toda amabilidad a convertirse en unos patanes, o el proceso contrario, porque justo es cuando el alcohol tiraba la careta y aparecía la persona relativamente verdadera. Para un hijo, esto voy a leerlo todo completito, es un texto que marqué porque es súper importante y muy poderoso. Para un hijo, ser agredido por su padre es una experiencia realmente cruenta. Cruenta quiere decir cruel. Un hijo mira con amor y con veneración a su padre, incluso bajo una paliza. Es decir, cuando mi papá me pega, aún así no se reduce ni tantito mi amor por él. Y justo allí, después de una paliza, mientras se le rompe el corazón, que no el amor, solo el hijo puede preguntarse, ¿por qué? Escuchen la respuesta de esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me está pegando? ¿Por qué está pasando esto? Sin llegar jamás a comprenderlo, porque no creo que en ningún caso sea justificable dar una paliza a nadie, y mucho menos a un niño. Porque yo lo recuerdo perfecto, pues la piel se me enchina, de que la gran pregunta era, ¿de verdad tirar la leche? ¿De verdad no hacer la tarea completa? ¿De verdad haberle escondido el carrito a mi hermano? Merecía esa mirada de mi papá, merecía patadas, o de mi mamá, esos gritos, eh, merecía ese llanto, merecía que salieran, o sea, trastornados, verdaderamente trastornados en sus personalidades. Yo decía, wow, unos monstruos, pues. Neta, parecía eso a partir de que le saqué la lengua a mi hermano, porque así de idiotas eran los pretextos para que sucediera eso. Y bueno, claro, la pregunta es, ¿por qué? Desafortunadamente, si no es que siempre, la respuesta es pues porque no me quieren. Hay madres agresoras también, aunque se mueven en una situación pasivo-agresiva. Mucho cuidado, mamás. Yo sé que esta cápsula es para los papás, pero tampoco se hagan tontas. Las madres que no hablan, las madres que guardan silencio por mucho tiempo, las madres que no son solidarias y que nos van a acusar con el papá, y que según cuando nos está dando una paliza, incluso pasada de lanza la paliza, se hacen pendejas y se esconden. Esa es agresividad, solo que es puesta o manifestada desde una situación pasiva. Esa agresividad pasiva en los hijos va minando la autoestima de una forma muy sutil, pero igual de denigrante. Es decir, permitir que a mi hijo le peguen frente a sus amigos, y yo no hacer nada, es aceptar que me lo merecía. Es igual de denigrante, de violenta y de dañina. Bueno, los voy a invitar pronto al estreno, ahora que podamos hacerlo, al estreno de una obra de teatro que escribí que se llama Brujas, que tiene todo este sentido, cómo esta violencia pasivo-agresiva de la mamá puede llevar a situaciones verdaderamente espantosas, horribles. Otra situación de estos padres inmaduros, los hombres fracasados. Estos tienen una profunda frustración y un gran enfado con el mundo o con la vida, y contagian a sus hijos de desconfianza. Por supuesto, para justificar su fracaso, lo ponen afuera. Es decir, yo no fracasé. Afuera estuvo el monstruo que me hizo fracasar. Todos los de afuera son potenciales enemigos que van a imposibilitar tu felicidad y te van a demostrar que la vida es injusta siempre. Imagínense que nos invitan a una fiesta y luego en la fiesta nos dejan crecer y nos van a decir, ok, pues ahora sal a la vida y allá está. Con estas circunstancias es terrible. Desde un padre frustrado y fracasado crecen hijos grises, personas mediocres, desconectadas del amor y olvidadas de sí mismo. Pues claro, están pensando en la guerra, están pensando en sobrevivir. ¿Qué van a andar gozando? Nada. Con comer hoy 2 latas de sardina y tener un lugar donde dormir y que no me hayan dado un balazo y no me hayan violado, con eso es suficiente. Porque de ese contexto vengo. ¿Qué voy a andar pensando en viajar, tener familia, estar con una mujer bella, reírme un montón? Padres que quieren repetir el patrón, empujan a repetir el camino para no ver lo que no se han atrevido a hacer. Padres que nos lanzan, aquí tengo mucho sentido con el mío, padres que no lograron estudiar lo que querían, alcanzar las metas que ellos deseaban, y entonces nos empujan a las de ellos, no a las de nosotros. Entonces, nos retan porque ellos no se han atrevido a tener ese éxito. Se esmeran en que su hijo se convierta en una fotocopia del propio padre, aunque él jamás se haya sentido pleno y serenamente feliz.
Entonces, padres que querían que mi papá, pues era su caso, pues, ten una carrera, de preferencia en leyes o en administración, gana tu dinero, ten tu casa y después relájate. Ok, como tú, pero sin embargo, yo veo que tu relajación no es neta, pues, que estás enfermo, que estás neurótico, que te peleas con mi mamá, que no la amas en profundidad, que te emborrachas cada semana, que me invitas. Grabarle todas sus creencias como si no hubiera más opciones, ¿no? Aquí somos médicos, aquí somos abogados, aquí vas por el éxito y nos llevas a toda la familia. Tus hijos pueden renunciar a sí mismos por no defraudarte. Esto es terrible. Aunque esto sea lo peor que puedan hacerse a sí mismos. ¿Cuántos de nuestros hijos cancelan sus mejores situaciones con tal de estar en solidaridad con nosotros al precio de su propia felicidad? Sugerencias para darle vuelta a estos asuntos, sugerencias para sanar que presenta la maestra Blanes. Dice, recuerda que tu alma sabia eligió, es decir, yo elegí venir con mis papás, yo elegí que fueran de determinada manera y estoy preparado para sanar, sea lo que sea que esté roto. Entonces ahora encuentro que toda esa antiintelectualidad de mi mamá está convertida en ternura. Mi mamá no necesita ideas para decir te amo. Lo hace la vieja. Me regala un abrazo, me da un plato de comida, me deja una manzana aquí en mi escritorio, así como alumna a veces, y no da explicaciones, no escribe una carta filosófica y diciendo, hijo, la vida nos lleva, me pone un recadito, te amo, hoy desperté amándote mucho, sé feliz. Maravilloso, así simple, así ese cariño básico que tanta falta me hizo toda la vida y que hoy lo puedo reconocer. Que eres capaz de ser feliz a pesar de las heridas y la falta de referencia o guía. Entonces basta también con el pasado, démosle vuelta a esa conversación y a partir de este momento reconocer que puedo ser feliz y que puedo generar una referencia en mí mismo, en un psicólogo, en textos, en un coach, en un grupo de trabajo, en un grupo de superación. Hay montones de maneras y formas de darle vuelta a esa situación del pasado. Si has elegido desde antes de la venida a esta vida a un padre tóxico, hay que comprender que sin saberlo nos estaba mostrando un amplio abanico de formas de infelicidad para que tú no las repitas. Algo que cuando yo me divorcié de la madre de mis hijos, que toda la familia participó y toda esta cosa tóxica, y hoy lo compruebo, decía, es que si la relación no mejora con la mamá, entonces no tiene sentido, vamos a generar más veneno para estos pobres chamacos. Y afortunadamente ambos quieren tener un matrimonio prolongado, serio, largo, en paz, sin batallas. Entonces, bueno, justo es lo que estoy diciendo, justo lo que está poniéndolo aquí. En el caso de mis hijos, lo que les hace bien es encontrar que les puse la muestra de lo que no se debe hacer, al precio que haya sido, pues, pero finalmente esa es una ventaja que pueden obtener para potencializar su felicidad. No te empeñes en culpar o en cambiar al papá, pero tampoco te sometas a sus necesidades. Atrévete a descubrir quién eres con la incomodidad que eso pueda generar. Estoy pensando ahorita en alguien, una amiga muy querida, que está atorada porque el papá es alcohólico y aunque está alejado de él, tiene ahora el tema de con respecto a que el papá alcohólico, pues no está chido que vea a los nietos. Entonces, creo que por aquí es. No hay que culparlo, no hay que cambiarlo, pero hay que poner límites, por ejemplo, ¿no? Definitivamente no, borracho, no te voy a dejar ver a tus nietos. Entonces, negocias o te vas, pues. Ahí me parece que no hay culpa y que hay mucho de sanidad en ese elemento y parar con esa historia de que, uy, qué mala soy porque es mi papá. Si quieres ser padre, esto es hacia el futuro, analiza detenidamente para qué quieres serlo. Chavos, ¿para qué quieren ser papás? Para demostrar qué, porque la familia lo pide, mucha atención, mucho cuidado con eso. Busca tus motivaciones más profundas y si haces el compromiso, entonces hazlo con mucha responsabilidad y dice la maestra Blanes, selecciona muy bien a la mujer que quieres para que sea la madre de tus hijos. Atención, selecciona bien a la mujer, no a la niña que va a educar a tus niños, no a una nueva mamá que te hizo falta a ti. Si es necesario ayuda, insisto, genera sesiones de coaching, trabaja con un psicólogo, pero es muy importante, el resto de tu vida está puesta en esa decisión y el resto de la vida de tus hijos. Gracias.